Entonces, a ver, yo recuerdo cuando estaba, por ejemplo, escribiendo esta novela, estaba escribiendo Rencor. A mí me dio una desolación tremenda al terminar, al escribir la novela, es decir, al final. Es decir, una tristeza que todavía me da cuando me piden leer algún fragmento en público de un libro que escribí hace 5 años. ¿Por qué? Porque todavía la carga emotiva que tiene este texto, no he podido separarme de esa carga emotiva. El día que escribí la última frase me quedé como un imbécil frente al computador tratando de digerir la tristeza de haber terminado una novela de la manera como la terminé. Y es muy frecuente. En los últimos meses estoy diciendo, porque he tenido una cierta parálisis en el final de la novela en la que estoy trabajando. Por momentos, una cierta dificultad en el giro final. Y una de las cosas que le decía a mis estudiantes de la Universidad de Cincinnati, le decía, no, es que tengo muchas dificultades en el final de la novela. ¿Y por qué tiene muchas dificultades? Porque me da la impresión de que me va a tocar matar a mucha gente. Tengo ciertos escrúpulos morales porque me va a tocar matar a mucha gente. ¿Tiene un escritor escrúpulos morales con sus personajes? Por supuesto que no los puede tener. Porque somos capaces de crear al ser más bondadoso y también al más repugnante de los seres humanos. Y los creamos y son autónomos unos de otros. Podemos darle la dimensión de perversidad criminal a un personaje nuestro y al lado de ese personaje crear un contraste con aquel que hace gala de bondad y de generosidad y de buenos sentimientos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta con respecto a Rencor. ¿Keila Rencor es un personaje de crónica o una creación de novela? Le contesto con una anécdota, pero mi mujer está aburrida de escucharla. A veces cuando me van a dar yo digo no vaya. Estaba en Cartagena en el supermercado y en la caja siempre se hacen muchachos, a veces yo no sé si aquí, que le ayudan a uno a empacar y luego a llevar la compra al carro. Y ese muchacho estaba con una sonrisa así de grande y entre pelados simpáticos se quiere ganar la propina. Y en efecto me ayudó y todo y llevamos el mercado al carro y yo le iba a dar la propina y no me la quiso recibir. Me dijo, maestro, como me locura, es que mire, yo leí Rencor, mi papá me la prestó, era un pelado como de 17 años, me la prestó y a mí me gustó mucho. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿usted todavía visita a Keila en la cárcel? Yo le dije, no, porque Keila no existe. La cara de decepción de ese muchacho fue impresionante. ¿Cómo que no existe? Yo, sí, no existe, es el resultado de la imaginación. Y como quien no quiere la cosa, pero incluso ya en plan de perdonavida me dice, oiga, ¿y el novio ferecho ese sí existe? Le digo, existe, yo lo maté en la novela de Oscar. Menos mal, algo existe. Lo primero era la verdad, lo segundo era mentira. Pero tenía que mentir. Y ahí vamos a una cosa muy sencilla que define el género novelístico. Las verdades novelescas y las mentiras verdaderas. Ahí está. Keila, para responderte completamente, Keila fue una intuición alrededor de un personaje que conocí fragmentariamente en un libro de entrevistas, en un libro periodístico que hice con niños desplazados que vivían en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. Publiqué ese libro, que es un reportaje periodístico. Al cabo de un tiempo, es decir, 2 o 3 años después, supe un poco de lo que había sido el destino de algunos de esos muchachos que ya eran adolescentes, ya tenían 15, 16 años, y me llamó la atención las versiones que me dieron sobre Keila. Y una de las versiones era que Keila no me había contado toda la verdad cuando hice el libro de entrevistas. Keila, por ejemplo, no me había contado que su padre abusaba de ella desde que era muy niña. Keila no me había contado que había ciertos intentos de prostitución en las niñas de su edad en el barrio. Entonces, con todos esos ingredientes y una investigación posterior sobre lo que era el universo de la sexualidad y de poder masculino en
estos barrios, pues me surgió la idea de escribir una novela. De escribir una novela, y me equivoqué cuando empecé a escribirla. Empecé a escribirla en tercera persona. Un periodista se daba cuenta de la existencia de Keila porque aparecía en un noticiero de televisión una niña que se había dado bala con la policía y que le habían matado al novio y que estaba en la cárcel. Entonces el periodista se daba cuenta y se iba detrás del personaje a entrevistarla. Entonces empecé contando la novela en tercera persona, era el periodista, 30 páginas, y me di cuenta que era un fracaso. No me convencía, eso no lo iba a creer nadie. Y dejé morir la historia, la dejé morir durante muchos meses, guardé las 30 cuartillas en el archivo de la memoria del computador, la dejé ahí. Habrá otra ocasión, porque una de las cosas que sí se las puedo dar como consejo, cuando uno no se siente cómodo con algo que está escribiendo, abandónelo y dedíquese a otra cosa. Si uno no se siente una cierta familiaridad, una cierta confianza con el texto que está escribiendo, pase a otro tema, deje esa vaina ahí, no se puede forzar. Y en efecto lo dejé, y un día me levanté en la mañana, me senté al computador como si nada, ni siquiera sabía lo que iba a escribir. Ya había hecho mi recorrido por las noticias de los periódicos, puse en Word y me salió así, de una manera inopinada. Quería matarlo, siempre pensé que quería matarlo. Y eso ahí me empezó a rodar solito. Las primeras 3 páginas de la novela salieron ese día sin que yo me propusiera escribir, y era la voz de una mujer, y era la voz de Keila, era la voz femenina, era la operación de travestismo que tuve que hacer durante 200 páginas. Convertirme en otro. Una de las primeras lectoras me dijo: no te veo por ninguna parte. Y yo me sentí muy contento. No te veo por ninguna parte era que no estaba el escritor, había construido el personaje. Tengo otras preguntas con respecto a rencor. ¿Cómo utilizar el lenguaje de barriada, callejero, sin caer en la vulgaridad ni la rancura? Yo les hablaba del policía, ¿no?, que llevamos todos bien. Voy a decirlo de otra manera, es decir, es una conciencia vigilante de los límites. Los límites, muy difícil llamarlos límites morales. Yo diría que una situación revulsiva, una situación que ya de por sí misma reclama un lenguaje duro, un lenguaje puede llegar a expresarse, no necesariamente por ese lenguaje, y que expresa mucho más en la expresión, digamos, metafórica, que la expresión directa del mismo hecho. Yo no tengo ningún escrúpulo moral por utilizar una mala palabra, por hacer una descripción de algo que puede repugnarle a muchos lectores. No tengo ningún escrúpulo moral. Lo que tengo son escrúpulos estéticos y ver hasta qué punto pierde su significado algo que agrede al lector de tal manera que lo puede llevar a abandonar la lectura del texto. Yo diría que hay una cierta cortesía del escritor hacia sus lectores, no haciéndole concesiones, pero sí teniendo en cuenta cosas como esas. A mí me pasó una cosa muy chistosa en Barcelona. Publicó una novela corta que se llama Jóvenes, Pobres Amantes, y es la historia de un joven adolescente en Buenaventura. La iniciación sexual, la novela empieza porque al muchachito blanquito de clase media lo atraca un negrito en la calle para quitarle los tenis, pero resulta que el negrito y el blanquito se vuelven amigos. Y el negrito introduce al joven adolescente blanquito en ciertas cosas, digamos que pecaminosas, pero propias de la adolescencia. La adolescencia es la época en que se asoma la sexualidad, en que se asoman los grandes conflictos. Y la novela pues tiene un lenguaje a veces agresivo, sobre todo la manera como se expresa la sexualidad. Y hay un personaje que es un personaje muy revulsivo en la novela, que es una loca callejera que complace a todos los muchachitos del barrio. En fin, yo vivía en un barrio de pequeña burguesía en Barcelona, y la señora que me veía siempre en el kiosco comprando el periódico todos los días, la costumbre de ir al kiosco a comprar el periódico todos los días, me veía y me había visto en una entrevista que me hacían en televisión.
y sabía que yo acababa de publicar un libro, y en el kiosco vendían libros también, periódicos y libros. Y el kiosquero le dijo, mire señora, este es el libro. Sí, el señor Collazo lo estaba presentando en televisión hace unos días. Y la señora inmediatamente lo compró y pidió que se lo firmara. Ella en realidad ella quería comprar el libro de alguien que había visto en televisión. Al cabo de una semana voy al kiosco, y vuelve al kiosco y me dice el kiosco, la señora Mercy lo anda buscando, está furiosa. Y yo, ¿por qué? No, la señora Mercy está furiosa. Yo le dije que usted venía más o menos a esa hora por aquí y viendo la señora Mercy con el tipo en la mano. Devuélvame el dinero. Yo no compré, yo no gasto mi dinero en vulgaridades como esas. Quería que le devolviera la plata. No le podía devolver la plata a la señora Mercy. Uno de los vecinos, el editor, yo la única manera de apaciguar a la fiera le dije, mire, doña Mercy, yo le puedo prometer que no lo voy a volver a hacer.